Hola, bienvenidos a LP, el programa donde recordamos los mejores discos del rock argentino. Hoy nos vamos a ocupar de Bicicleta, el tercer disco de Serú Girán, que sin duda fue una de las bandas más populares en la historia del rock local y uno de los grupos fundamentales durante la última dictadura militar, tiempo en donde las letras y los recitales eran espacios de libertad y de resistencia. Grabado en 1980, Bicicleta está lleno de canciones que se volvieron himnos. Mientras miro las nuevas olas, ¿cuánto tiempo más llevará? O por supuesto la insoslayable canción de Alicia en el país. Como siempre en el EP, la historia será contada por los protagonistas. Con ustedes, Bicicleta. Moro, ¿qué es Serú Girán? Bueno, Serú Girán es un grupo de músicos unidos para hacer música argentina. Bicicleta fue el primer disco, tal vez de éxito asegurado, por decirlo de alguna manera, de Serú Girán, porque cuando grabamos La Gracia de las Capitales, el segundo, hubo como una suerte de reconciliación con el público y con la crítica. El primero es el disco de La Incomprensión. Yo creí que estaba haciendo algo revolucionario y algo que iba a aportar a la cultura, etcétera, etcétera, y me tiraban piras. Es como si un marciano para bajar ahora acá y dijera, estoy contento, estoy contento. Después vino La Grasa, que fue el de batalla, el de convencerlo. Y Bicicleta para mí sería como el relax, la relajación. Ya somos famosos, ya no hay problema, ok. Bicicleta fue bueno porque salimos de una época donde yo y Charlie vendíamos, o Charlie y yo, perdón, el burro adelante, vendíamos los shows en una moto, íbamos a ver a distintos representantes y éramos muy negados, no sé por qué razón no nos querían mucho en esa época y nos llenábamos o sea, la gente iba, pero era como que iba medio como a gastarnos y estábamos medio preocupados, pero por otro lado sabíamos que la banda sonaba bien. Serú tenía que luchar con el tema de que la gente quería a Charlie por su pasado de sui generis. De hecho, me acuerdo de haber ido a shows, por ejemplo, que los afiches decían Charlie García, grande, y Serú Girán. Inclusive se suspendieron un par de shows por ese motivo, de llegar al boliche y ver el cartel y que ellos dijeron, no tocamos. En La Grasa todavía Charlie estaba peleando contra la dictadura por un lado, la depresión de la dictadura, el viernes 3 AM, el suicidio, las calles vacías, la persecución, las calles vacías, eso es algo muy presente en ese disco, la sensación de la policía, de la opresión. De alguna manera en Bicicleta es ya Serú Girán siendo Serú Girán, ya no más contestando y reaccionando a otros, sino siendo ellos su historia y empezando a explorar como más seriamente la posibilidad de los sonidos tangueros. A Charlie le costó mucho tomarse en serio como melodista, tomarse en serio como un tipo que podía arreglar sus propios temas y ponerle capas de sonido, y creo que en Bicicletas llegó a la perfección con eso. Y cuando entramos a grabar Bicicleta ya eso se había revertido. La Gracia de las Capitales había como establecido una nueva relación con público y crítica y había habido como una especie de voto de confianza. Fue bueno porque saltamos de un lugar a otro y empezamos a hacer un poco lo que terminó siendo Serú al final, con un grupo muy querido en nuestro país, ¿no? Compren Bicicleta. Bicicleta fue originalmente uno de los nombres que habíamos pensado para ponerle al grupo. Bicicleta estaba referido también a toda esa cosa que había con el tema del cambio y de poner y sacar plata de los bancos y de hacer especulación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Perdón, pero no necesariamente el título del disco tuvo que ver con eso porque se refiriera específicamente a eso, al tema de la bicicleta financiera, sino que en realidad
Era más como es la contratapa del disco, ¿no? Que hay un montón de bicicletas estacionadas en un parque o en una calle arbolada. Tiene que ver también con una cosa de inocencia, con una cosa de infancia, ¿no? Con recuerdos de infancia, ese tipo de cosas también. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, sol. Yamaha CP70. Vivía en Bustamante y Billinghurst. Había una bicicleta, había un cosa que decía ring, ring, ring. Y empezó a escala del sol. Creo que es un solo tema. O sea, creo que fue pensado lo primero como influencia muy importante. Premiata Forneria Marconi. La canción más compleja para grabar fue sin duda Los Jóvenes de Ayer, por la cantidad de partes y por lo ambicioso del arreglo, ¿no? Es un poco una especie de homenaje a un grupo italiano favorito de Charlie y mío, Premiata Forneria Marconi. El primer tema que se me ocurrió para este disco fue Los Jóvenes de Ayer. Ese tema como arranque del disco hoy sería, fíjate que sería impensado, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un tema que tiene creo que más de 8 minutos de duración, con una introducción hiper larga y encima con una obertura súper tanguera. Piazzolla. ¿Sabe qué le dije a Piazzolla? Me lo conté en un banco en Nueva York. Y le dije, ¿vos sos Piazzolla? Sí, chupame la bola. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluidos, lo cual me pareció un poco excesivo. Bueno, Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco, y de alguna manera el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas. A Los Jóvenes de Ayer es una respuesta muy socarrona y cargada de ironía a esa mirada siempre desconfiada que tuvo el gueto tanguero para con Charly García y para con cualquier músico de pelo largo que se digne como músico. Lo compuse después de estar con Liliana Lagardé, que era la mujer de David Lemon en esa época, la última vez de haber ido a Sadaic. Y con la Lagardé contábamos los teñidos, las pelucas, los lifting precursores en esa época. Terminaremos así, por supuesto, me dijo ella. Entonces llegamos a la ventanilla para registrar los temas. Y ella iba a registrar el primer premio David. Y en esa época te remontaban los temas, o sea, te remontaban los títulos. Si vos ponías, por ejemplo, Mi Amor, y ya había un tema que llamaba Mi Amor, te decían que no. Cuando le volvieron todo mal, ella empezó a inventar 32 macetas, Casa de Araña, Pijonín Blues. Y todo eso me dio una visión muy surrealista, muy realista de lo que era Sadaic. Una mezcla de eso y grandes valores del tango y un grupo de Brasil que se llamaba Bicicleta. Me dieron la idea de bicicletear, de la bicicleta. Tracción a sangre, bicicleta financiera, la bicicleta que se le hace uno al tiempo, tiñéndose. Dylan decía que cuando vos te quedas pelado tenés que retirarte. Bueno, eso en Sadaic no va, señores. Ahí debe tener una peluquería donde hacen todo. Un remis en Sadaic con sus bronceados de domingos familiares. Me acuerdo que
sacar el arreglo que hizo Charlie. Bueno, David no lo sacó nunca, eran horas, yo tampoco, era muy difícil, ¿viste? Aparte, tanto Papo, David y yo, que somos de la misma época y estilo de guitarristas, no estamos acostumbrados a sacar cosas, lo que se llama obligatos. Nosotros somos como guitarristas, tocamos lo que nos sale, improvisamos. El tema de Los Jóvenes de Ayer y temas parecidos a eso, como Canción de Hollywood, que está en otros discos, son partes de Charlie que tiene mucha música clásica encima. A mí me gustaba porque yo era muy fan de Procol Harum. Serú tenía cosas de Procol Harum y cosas muy clásicas, ¿no? Bicicleta fue grabado en el año 1980, que fue un momento en el cual se empezaron a abrir algunos nuevos estudios de grabación. Fue el primer disco que sacamos con el sello propio, con SG Discos. Che, Bicicleta, lo grabamos en guión. Canción de Alicia en el País y Tema de Naila fueron grabados en el estudio del Cielito cuando todavía se estaba montando. Y bueno, mi canción La Luna de Marzo, que la grabé yo en mi propio estudio, en mi casa. A mí los temas de Pedro siempre me gustaron. Charlie a veces era medio como cínico, así, chistoso con respecto a los temas de Pedro. Pero era chistoso nomás, era de hincha. Él siempre me decía, no, Serú Girán somos vos y yo, me decía, Moro y Pedro no tienen vida. A mí me parece horrible ese, pero bueno, era su forma de, viste cómo es él. Él es así. Le gusta hacer chistes, reírse de los demás y reírse del mismo. Estaban muy organizados los cuatro, grababan de día, eran 4 potencias y Charlie, digamos, siempre fue medio el eje de la cosa. Insisto, era tipo muy trabajador formal en el estudio, ¿sabes? Un tipo muy serio, de buscar y laburar, pero no buscar delirios. Charlie no era un líder absoluto, mandador, manda más. No, también él proponía, y los otros le proponían. Lo más callado siempre fue Moro, y David también. Otra persona que mandaba mucha música era Pedro, por su capacidad, su estudio y demás. Yo iba a la casa de Charlie, qué sé yo, todo el tiempo, y él estaba todo el tiempo componiendo y me mostraba cosas, mirá lo que hice anoche, y te volaba la cabeza. La mayoría de los temas eran de cada uno y se tiraban arriba de la mesa y se arreglaban entre todos cómo se iban a hacer y qué se iba a poner y cómo se iban a grabar. Después el trabajo vocal muchas veces lo hacíamos por separado. Nos encontrábamos a ensayar las voces y eso específicamente. A eso nos sentábamos a un piano y muchas veces lo hacíamos en mi casa. Y en esos ensayos mirábamos un poco todo junto, ¿no? Lo instrumental más lo vocal. Ahora hay casos puntuales como por ejemplo Desarma y Sangra, que bueno, convinimos con Charlie que yo hiciera una especie de arreglo digo una especie porque era una emulación, no era una orquesta de cuerdas, pero era como un arreglo de cuerdas hecho con sintetizadores. Del disco Desarma y Sangra creo que es un tema que me encantó siempre. El flaco era muy bueno, muy inteligente escribiendo. Yo siempre lo admiré por eso. Lo he hecho en 10 minutos. A veces te baja un tema. Pero si no tenés el grabador, ponete la fiaca, sabés que es muy complejo. Creo que en ese disco Pedro empezó a usar un metrónomo electrónico para seguir el ritmo. Porque Pedro es tan exquisito con la música, ¿viste? Y aparte es bajista, que siempre había problemas de desfasaje con Moro. O sea, él estaba tocando a tierra, suponete, y Moro estaba adelantado. Entonces me acuerdo que le puso un auricular con un coso que hacía clon, 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 clon. Y Pedro le decía, tenés que tocar el ritmo clon, clon. Y Moro tocaba cualquier cosa porque tenés que estar muy canchero para tocar con un coso y seguir el ritmo de eso, ¿viste? Creo que fue en Bicicleta que Moro se volvía loco. Yo lo voy a cagar a trompada, este pendejo lo voy a matar, decía Moro. Yo no participaba mucho de las grabaciones, porque el técnico de grabaciones era Amílcar Gilaber. Eran especiales, fueron especiales. Yo no he conocido grupos que hayan tenido esa dedicación a lo que hacían. La prueba es que cada vez que se preparaban con un lanzamiento de algún nuevo disco, se encerraban en un lugar, una quinta y eso, y se ensayaba hasta que no estuviera todo perfecto. Éramos personalidades completamente diferentes, aunque me identifico con todos ellos en algún punto,
que después comprendimos la necesidad de ensayar juntos. Y este es un disco que tiene, si bien tiene un trabajo detallista y metódico de estudio, particularmente en los arreglos vocales y en muchas cosas que se nota que hay un trabajo muy depurado, tiene una energía rockera muy fuerte. Desde el estudio de grabación, sí, Bicicleta es un disco tremendamente logrado. Es una pena que no existan las cintas originales multicanal como para retocar un poco la mezcla, poder remezclarlo desde hoy. O sea, había momentos de toma. Quiero explicar esto. El momento de toma es el instante donde cuando filmás o cuando grabás sonido o cuando pintás un cuadro, se produce ese clic mágico. O cuando si una persona tiene ángel. Así eran las grabaciones de ellos, eran toma uno. Y tocaban todos, no era que tocaban por separado. Hacían música. Estás viendo el EP La Intimidad de Bicicleta, el tercer disco de Serú Girán. Cuando volvamos del corte, la historia detrás de Encuentro con el Diablo, el accidente de la hija de David Lebón, el nacimiento del tema de Naila y mucho más. Ya volvemos. El grupo Serú Girán, integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, grabó su tercer álbum, Bicicleta, en 1980. Las sesiones de grabación coincidieron y se vieron afectadas por un grave accidente que sufrió Naila, la hija de David Lebón, que por entonces tenía solo 1 año de edad. De aquel accidente surgió una de las canciones más sentidas del repertorio de Serú, el tema de Naila. El accidente de mi hija fue sí, ahora está increíblemente bien, o sea que lo puedo contar, no tengo problemas, pero eso le pasó cuando tenía 1 año, ahora tiene 29, así que yo bañaba primero a ella como dama y después a los varones, y tenía un pijama que era de ese plástico así de como de Banlon, de no sé qué, y se ve que agarró una caja de fósforo y se prendió un fósforo y se le cayó encima, y bueno, y viene Taida corriendo y me dice, Naila está en llamas. Y voy al living y la veo prendida a fuego y bueno, la apagué contra mí. Lo increíble fue que le digo, cuando llegamos al hospital de niños, que es un lugar que no solamente recomiendo, sino que adoro y me parece increíble porque hay unos médicos fantásticos y unas enfermeras increíbles que le salvaron la vida a mi hija. Le digo al taximetrero, espera que ya nos vamos, porque yo no había visto nada en el cuerpo de ella en realidad. Entonces sale el médico y me dice, bueno, mira, esto queda en manos de tu hija y de Dios, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Y yo me quedé, viste, como se me vino, ¿entendés? David Lebón, el gran artista, todo eso se fue a la mierda. Entonces... Me acuerdo 2 cosas de Naila. Una es muy dura, que es la noticia, y otra lo que nos dijo David, porque no íbamos a visitarlo. A mí me daba una impresión tremenda porque te juro que no podía encarar la situación. Y David nos acusó a los otros 3 de que nos faltaba grandeza, y tenía razón. Sí, fue un momento difícil para David. Y sí, había que encontrar los momentos para grabar y había que estar reprogramando un poco fechas y horarios y todo eso para que él pudiera estar presente. Pero de todas formas yo creo que la participación del disco no se vio afectada. Tiene una presencia importantísima en el disco, desde lo compositivo y desde lo interpretativo también. Ese tema me gusta mucho, como está grabado. Toca Rapoport, Charly estuvo muy celoso, me acuerdo no le gustó mucho, pero Rapoport era un tema que al final tenía jazz y había que poner un pianista de jazz y Charly el jazz mucho no lo manejaba, era más clásico, digamos, y eso fue lo único que jodió, pero el tema está bárbaro, a mí me encanta cómo quedó. Digo, Rapoport lo toca mejor que yo. Y todas las partes yaceras de Pedro y de David Lebón y de Héctor Estás se pueden ir al carajo. Fuck you. No sé, loco. Me sacaron a mí y pusieron a otro, ¿viste? Porque yo lo toco bien. Mira, le aguanté tantas cosas de esos idiotas. Le aguanté tantas cosas de esos idiotas. Le aguanté tantas cosas de esos idiotas. Encuentro cercano con el diablo. Un diablo. Rojo y todo.
David fue siempre como el espíritu blusero, rockero de Serú Girán. La reserva moral rockera de Serú Girán. Nunca pensé encontrarme con el diablo, tan vivo y sano como vos y yo. Cuento con el diablo es fácil. Lynyrd Skynyrd, o como se diga. Sweet Home Alabama. Lo compré en Rivadavia, casi José María Moreno. Me gustaba la tapa y tenía hoja de marihuana. Lo puse. Me explotó en la cabeza, no pasé de ese tema. Me pareció increíble. Pasa tiempo. En Bucios, estamos con David. Y el tema empezó como una joda que decía... Tiriririn, tiriririn. O sea, en cuanto que es un plagio, fui yo. Igual la melodía no es tal igual ni nada, pero es eso. Creo que David no lo conocía el tema. O sea, él fue ingenuo. O sea, él cree que yo que estaba tocando algo de él o parecido. Yo le induje a eso. El tema de Encuentro con el Diablo, lo vuelvo a repetir, no existió nunca existió ni una carta, ni fuimos a ver a ningún milico, ni estuvimos con Viola, ni Videla, ni ninguno de esos. Ese tema fue compuesto en Bucios y la letra fue hecha en Bucios también, así que no tenía nada que ver con lo que la gente, con la bola que se corrió. En todo caso, cuando yo pensé la letra, yo no pensé en militares. Yo pensé en mi jefe, si tuviera un jefe, el bajón. Como medio me pasó con los dinosaurios. Yo pensé que se desaparecían cosas chiquititas. Después me di cuenta. Moro, ¿te gusta la New Wave? Me divierte, pero no la entiendo. Mientras vino las nuevas olas fue un poquito una cargada a la New Wave, ¿no? A lo nuevo que viene, ¿no? Que siempre hay algo nuevo y que pues, se vuelve viejo cuando viene algo que es más nuevo y en realidad la música no debería tener moda. Porque vos escuchás a Paul McCartney ahora y él igual que cuando tenía 19 años. No hay ninguna diferencia. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo flop y nadie entonces podía entender qué era esa furia. Entonces, viste, la nueva ola eran como las corbatitas y los peinaditos así medio Beatle. Y uno venía del auténtico, venía de ser un Beatle, ¿no? Entonces, bueno, la cargada era un poco cargarlos un poco a ellos y decir, bueno, ya estuvimos ahí, qué sé yo. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. La ruta de un disco, la secuencia de las canciones es muy importante porque es un relato en sí mismo, ¿no? Es como ordenar los capítulos de un libro. El lugar que le toca a cada canción está muy pensado, está muy bien pensado. Creo, si no recuerdo mal, que ese orden lo debe haber hecho Charlie. Y está muy bien hecho, está perfecto.
Después de la pausa, Serú Girán presenta Bicicleta en el Estadio Obras con escenografía de Renata Yugein. El grupo suena cada vez mejor en vivo, alcanzando umbrales desconocidos para el rock local. Además, el histórico concierto en La Rural ante más de 60.000 personas. Soy Nicolás Pauls, esto es LP y estamos contando la intimidad del disco Bicicleta de Serú Girán. En 1980, Serú Girán presenta el álbum Bicicleta en el Estadio Obras Sanitarias, el mismo en donde habían presentado su disco debut y el mismo en donde tocarían en numerosas oportunidades. La puesta en escena del show estuvo a cargo de la artista plástica Renata Yugein y marcó un antes y un después en los conciertos de rock en Argentina. Gran parte de Bicicleta es Renata, ¿eh? Sí, sí, la recuerdo bien ahí en las pruebas, en los ensayos, con la iluminación, volviéndolo loco a 40, la Renata. Lo conocí a Charlie, en realidad, cuando estaba con la máquina de hacer pájaros. Estaba haciendo un espectáculo en un lugar muy chiquitito y yo era amiga de Cutaya. Miro alrededor, heridas que vienen sospechosas. La primera vez que trabajé con él fue en Bicicleta, que aparte fue mi primera vez de responsabilidad de estar a cargo de algo. No teníamos en esa época dinero. Bicicleta, bueno, fue primero de recolectar cosas, bicicletas de toda la gente que era amiga, que estaba cerca de los plomos, pintarlas de blanco y colgarlas. Sí, el Obras de presentación de Bicicleta fue muy hermoso, muy hermoso. El trabajo que hizo Renata Yugein de la puesta en escena fue exquisito. Ella también diseñó el sobreinterno del disco, ¿no? La gráfica que iba dentro del disco. En el arte del disco la idea también fue mía, pero no recuerdo cuál fue el disparador, pero era una mesa como con una naturaleza muerta y estaban los cuatro detrás. La tapa, acá. Estamos todos tristes. Se nos ve como a Fred Beruti y dos más. Sería como patriotas frustrados, una cosa así. Y era también distinto hacer las tapas porque los discos eran un long play. Entonces ahora haces una tapa y tenés un CD de este tamaño, pero era interesante hacer lo que era el arte de tapa en la época en que había long play. Creo que Serú Girán empezó en particular en ese momento, después con la edición de Bicicleta y de ahí en adelante, a marcar pautas en muchas cosas. Yo creo que a partir de Serú Girán hubo todo como un crecimiento diferente en el negocio del espectáculo, ¿no? O sea, empezamos a laburar con equipos grandes. Nosotros íbamos de gira al interior y yo llegaba a un teatro y le decía al encargado del teatro, pues, ¿dónde está la caja de corriente? Me decía, ¿para qué es la caja? Le digo, para el equipo de sonido. No, dice, enchufe acá, que ayer estuvieron los 5 latinos y no pasó nada. Así, pero estuvo Estela Raval. Digo, pues esto no es Estela, yo necesito la caja porque usamos unos cables así. No, la caja no me la toca nadie, enchufa acá. Y me tiraban un triple para que enchufe el equipo de todo Serú Girán enchufado ahí. La Argentina estaba muy atrasada, no solo musicalmente, en cuanto a que los discos se editaban